¿Qué tal? Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Es una bendición para mí nuevamente estar en este día miércoles. Acá en Guatemala son las 11 horas con 8 minutos. No sé qué horas vayan a ser en el momento que ustedes vean de nuevo la repetición de este video. Estamos transmitiendo en vivo, estamos en la escuela bíblica de vacaciones de este año 2016. Ya estamos con los jóvenes reunidos acá en este lugar en donde la iglesia está congregada. Y vamos a hablar de la palabra de Dios. Única y exclusivamente lo que nosotros tratamos en este lugar es la Biblia, que es la palabra de Dios, y tratamos de dar la enseñanza tal y como está escrita. Espero que sea de bendición para ti. El tema para el día de hoy, te cuento, es cómo debe funcionar el cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia. Lo vamos a dividir en dos partes. Hoy es la primera parte y la segunda parte el día sábado, Dios mediante, si estamos nuevamente reunidos. Entonces el tema para el día de hoy, lo repito, cómo debe funcionar el cuerpo de Cristo. O sea, la iglesia que somos nosotros, que eres tú que estás viendo en este momento. Bendiciones, Rita de Córdoba Melendres. Que eres tú, la iglesia, y pues que somos nosotros los que estamos congregados. Voy a trasladar la cámara a la cámara frontal para que pues los jóvenes estén escuchando la palabra de Dios. Buenos días, jóvenes. Es una bendición que estemos acá congregados como cuerpo de Cristo que somos en este lugar. El día de hoy, como ya se los mencioné a los amigos y a los hermanos de las redes sociales, el tema para hoy es cómo debe de funcionar el cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia. El último tema que yo toqué, antes del octavo tema que hicimos las preguntas, y el séptimo tema que fue el perdón, el sexto tema que tocamos fue los ministerios dados por Cristo. Entonces vamos a continuar con el orden que llevamos estipulados. Entonces el tema, lo repito, es cómo debe funcionar el cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia. Comencemos con las Sagradas Escrituras, a la primera carta de Timoteo, capítulo 3, del verso 1 al 7. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, del verso 1 al verso 7. Cuando ya lo tengan, por favor, me dicen amén. Amén. Bueno, hagamos una pausa en nuestras Biblias. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, del verso 1 al 7. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra y de que Él nos abra el entendimiento y nos dé palabra con facilidad para poder explicar lo que vamos a hablar el día de hoy. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Dios, por la oportunidad que nos regala, Dios, de estar reunidos y congregados en este lugar como iglesia, que somos como cuerpo tuyo, Señor. Te pedimos, Dios, de que por medio de tu Espíritu Santo nos ayudes, Señor, a entender tu palabra, a explicarla como es, Señor, y que sea de bendición para nosotros, Padre. Gracias, Dios. Todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, como primer punto, como siempre hemos hablado acá en este lugar, estamos claros de que la iglesia son ustedes y soy yo. Somos los que conformamos el cuerpo de Cristo. No es un lugar que tiene 4 paredes, tiene un suelo y tiene un techo. No, es un lugar, es un lugar en donde mora el Espíritu Santo. Y la Biblia dice claramente de que Dios ya no habita en templos hechos por manos de hombres, sino única y exclusivamente en la creación de Él, que somos nosotros, los seres humanos, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo ya mora en nosotros. Entonces desde por ahí entendemos de que la iglesia somos nosotros, ¿verdad? Vamos a esta primera parte de este tema, lo vamos a dividir en 4 puntos, para que entendamos cómo realmente debería de funcionar la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, ya sea aquí, ya sea en China, ya sea en la India, ya sea en África, sea donde sea, la palabra de Dios es exactamente la misma. Entonces, el Señor, por medio de la palabra, nos enseña realmente cómo debe de funcionar su iglesia, cómo Él quiere que deba de funcionar. El gran inconveniente es de que no hemos entendido o no nos han querido enseñar cómo es que va a funcionar el cuerpo de Cristo. Vamos a entender de que, como primer punto, tiene que existir un pastor, ¿sí? Tienen que existir diáconos, tienen que existir ancianos,
y tiene que existir también profetas en una congregación, ¿verdad? Vamos a entender bien la palabra de Dios, a qué se refiere con estos 4 puntos, que es la primera parte del funcionamiento del cuerpo de Cristo. En la primera carta a Timoteo, capítulo 3, verso del 1 al 7, lo leímos en el tema anterior, dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea marido de una sola mujer, que sea sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino apacible. ¿Qué más? Que gobierne bien su casa. ¿Qué más? Que tenga activo de sujeción por toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, pregunta Pablo, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, que la palabra neófito, para los que estén escuchando por primera vez esta palabra, la palabra neófito significa que no sea el pastor, que no sea un ignorante de la palabra, ¿verdad? No sea que envaneciéndose caiga en la condenación de ¿quién dice? El diablo. Que el Señor lo reprenda. También es necesario que tenga un buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y también que el Señor lo reprenda. Bueno, entonces, como primer punto, el pastor tiene que ser un hombre que sea levantado por Dios. Algo similar a lo que hablábamos el día que tocamos los ministerios dados por Cristo. Todos los ministerios, todas las personas que tienen ministerio, tienen que ser un ministerio que Dios mismo les haya dado, que Dios mismo los haya levantado. Y obviamente al momento de que Dios levanta a un siervo, Dios le comienza a proveer todas las cosas que este siervo va a necesitar para el ministerio que Dios mismo le dio. Es decir, si Dios levanta a un pastor, Dios ya tiene también preparadas las ovejas que van a escuchar la palabra del pastor, y no la palabra que salga de la boca y pensamiento y del corazón de él, sino la palabra que está escrita en la Biblia, que es la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces tiene que ser este pastor que tenga este ministerio, tiene que ser levantado por Dios mismo para ejercer este ministerio y dar buen alimento a las ovejas del Señor. Tiene que ser una persona que entienda la palabra de Dios como es, en su esencia, la palabra verdadera, y tiene que saber diferenciar entre qué libros son dirigidos para nosotros, la iglesia, ¿verdad? Porque Pablo, al momento de él escribir las cartas paulinas, como se les conocen, que son las cartas a Colosenses, Tesalonicenses, a los Corintios, ¿qué otra carta se me pasó? A los Filipenses, a los Efesios, creo que se me pasaron unas cuantas por ahí. En fin, estas cartas que Pablo las escribe con la intención de hacerles un llamado a la reflexión a esos lugares en donde ya había sido establecido un cuerpo de Cristo, o sea, una iglesia, unas personas iguales como ustedes, solo que en cada lugar habían establecido grupos de personas que eran ya parte del cuerpo de Cristo. Entonces Pablo, al momento de escuchar de que estas personas se estaban desubicando y les estaban enseñando y queriendo meter cosas que no eran para la iglesia, Pablo escribe estas cartas con la finalidad de hacerles un llamado de atención. Les llama la atención por medio de estas cartas, ¿verdad? Entonces, tiene que existir obviamente un motivo por el cual Pablo viene y escribe a estas diferentes ciudades, o más bien dicho, iglesias en esas ciudades, y les llama la atención. Entonces, regresando al punto, el pastor tiene que tener conocimiento de que Pablo nos deja la enseñanza, porque Jesucristo mismo le enseña a Pablo las cosas que nos debe de enseñar a nosotros. O sea, esto lleva un orden. Jesús mismo, ya en el Espíritu, levanta a Pablo y le enseña a Pablo las cosas que nos tiene que enseñar a nosotros la iglesia, ¿verdad? Entonces, el pastor tiene que entender todas estas cosas, tiene que saber diferenciar y conocer cada libro de la Biblia, los 66 libros que existen en la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y saber qué enseñanzas son para nosotros. No estoy diciendo de que al momento de que
un hombre tenga el ministerio de pastor, tiene únicamente que hablar, por ejemplo, de las cartas de Pablo. No, tiene que hablar de toda la Biblia. Tiene que dar a conocer de dónde donde surgimos nosotros, que eso habla en el libro de Génesis, ¿verdad? Cómo Dios llevó a su nación de Israel, ¿verdad? En el Éxodo, Números, Levítico, Deuteronomio, las cartas de Josué, los escritos de Isaías, los escritos de Malaquías, etcétera, 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 ¿verdad? La Biblia dice de que en sí la nación de Israel, el antiguo pacto, el Antiguo Testamento, es sombra de lo venidero, ¿verdad? Israel es la sombra, es más bien nosotros somos la sombra de lo que es Israel, o de lo que fue Israel, hablándose en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces, el pastor tiene que saber entender muchas cosas. Es más, tiene que entender la palabra tal y como es. Como decía, desde el Génesis hasta el libro del Apocalipsis. Entonces, estos pastores que Dios levanta, Dios le da todo el conocimiento y le enseña las cosas que debe de saber para que tenga un buen alimento para ofrecerle a las ovejas, ustedes, tal y como ustedes y como yo. Entonces, no es de que nosotros vayamos a comer de un plato en donde nos den de todo tipo de comida. Nosotros tenemos un plato específico para nosotros, el cuerpo de Cristo. Esas son las cosas que los pastores hasta el día de hoy no han entendido, ¿verdad? Que hay ciertas enseñanzas que Jesús mismo deja para nosotros, su iglesia, unos estatutos o alineamientos que nosotros debemos de seguir, porque el Señor así se lo revela a Pablo, ¿verdad? Entonces Pablo, lleno del Espíritu Santo, escribe las cosas que están en las cartas en el Nuevo Testamento, que están dirigidas exclusivamente para nosotros, la iglesia, que somos su cuerpo. Bueno, entonces ya entendimos de que los pastores tienen que ser hombres que llenen requisitos que mencionamos anteriormente en primera carta a Timoteo, capítulo 3, del verso 1 al 7, que sean levantados por Dios mismo y que tengan conocimiento de la palabra verdadera y que nos alimenten como debe ser, como Dios lo requiere que nosotros nos alimentemos como ovejas que somos. Bueno, pasémonos a la primera carta de Timoteo, capítulo 3, continuemos ahí, del verso 8 al 13. Por favor, me dicen amén cuando ya lo hayan encontrado. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, del verso 8 al 13. Amén. Dice, los diáconos asimismo deben de ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias. ¿Qué dice? Deshonestas. ¿Qué más dice? Guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo. Bueno, entonces vamos a leer junto de la mano otro pasaje bíblico en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, del verso 2 y verso 3, para entender bien cuáles son los requisitos para ser diácono. Hechos 6, versos 2 y 3. Bueno, dice la Biblia, entonces los 12, hablándose de los 12 discípulos, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, ¿no es justo, qué dice? Que nosotros dejemos la palabra de
vamos a repetir nuevamente, no es justo que nosotros, hablando a los discípulos, dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones, ¿qué dice? De buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Bueno, en los Hechos de los Apóstoles, este libro está después de los 4 evangelios. La Biblia está en orden cronológico, es decir, en el orden que nosotros entendamos cómo las cosas sucedieron según los tiempos. Bueno, los Hechos de los Apóstoles, cuando los apóstoles estaban ellos congregados en un lugar, ellos mismos daban la palabra y ellos mismos servían en la mesa. Es decir, ellos mismos se encargaban de las cosas que habían que entender al momento de recibir a la iglesia y congregarse en un lugar específico. Entonces, ellos ya no querían hacer eso de ayudar en poner las bancas, en poner las sillas, en servir los alimentos, porque la Biblia dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, que era el partimiento de pan, ¿verdad? Y oraban juntos, unánimes en oración. Así dice la Biblia en los Hechos de los Apóstoles. Entonces, ellos ya no querían hacer esas cosas, ellos querían únicamente dedicarse a impartir la palabra a las ovejas, a los discípulos. Entonces, dice la Biblia, en este pasaje bíblico, de que ellos buscaron a hombres para que sirvieran, ¿verdad? Para que se encargaran de servir las mesas. Pero dice que estos varones tenían que ser de buen testimonio y especialmente llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Es decir, yo no puedo ser diácono solo porque me voy a meter a estudiar para diácono y ya pasé el estudio necesario para ser diácono. No, la Biblia enseña de que nosotros, para deber de ejercer un diaconado, ¿sí?, debemos de ser llenos del Espíritu Santo, porque dice de que era para servir las mesas. Imagínense, únicamente para poner los banquitos, poner la mesa y su mantelito, llenos del Espíritu Santo de Dios. O sea, era un requisito bien fuerte, ¿verdad? Y era para algo sencillo que iban a hacer. Ahora, digamos, para impartir la palabra. ¿Qué tipo de requerimientos se necesitaban en ese entonces? Y hasta el día de hoy está vigente, ¿verdad? Para ser diácono. En estos tiempos utilizan la palabra líderes. En la Biblia no existen los líderes. Los líderes que se mencionan el día de hoy son los que están en el gobierno, los que están a la par de los presidentes, de los alcaldes, de los gobernantes, etcétera, etcétera, etcétera. En la Biblia no existen los líderes, ¿sí? En la Biblia existen diaconados, o los diáconos, o las diaconisas, ¿sí? La Biblia enseña en la primera carta a Timoteo, capítulo 3, del verso 8 al 13, que las mujeres sí pueden ser diáconas, o diaconisas, mejor dicho, ¿verdad? Pero dice que las mujeres asimismo tienen que ser honestas, no calumniadoras, sino sobrias y fieles en todo. La palabra diácono, jóvenes, es el significado, tiene el significado de servidores o servidoras. Eso significa diáconos. Entonces, estos servidores se encargaban de colocar lo necesario para que se diera la palabra de Dios. Pero ya vimos que el gran requisito para que sean diáconos, los que quieran ser diáconos, tienen que ser llenos del Espíritu Santo y de la sabiduría de Dios. De lo contrario, no se puede ejercer, lastimosamente, ¿verdad? Entonces, ya entendimos que los pastores tienen que ser levantados por Dios, tienen que llenar ciertos requisitos y principalmente no tienen que ser ignorantes de la palabra. Obviamente también tienen que ser ellos llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, porque si no tienen sabiduría, ¿cómo van a dejar de ser ignorantes? Obviamente tienen que ser sabios en la palabra de Dios. Los diáconos de igual manera, para servir en las mesas, dice la Biblia, que tienen que ser llenos del Espíritu Santo y la sabiduría de Dios. Entonces ya estamos entendiendo que dentro de la iglesia, el cuerpo de Cristo que somos nosotros, ¿verdad? Cuando vamos al lugar en donde nos congregamos, a nuestra congregación, tiene que haber un pastor y tiene que haber diáconos, como segundo punto, ¿verdad? Que son las personas que van a ser encargadas de ayudarlos a ustedes en las cosas que ustedes necesiten, cosas básicas, ¿verdad?
Continuemos en la primera carta, perdón, en la carta a Tito, capítulo 1, verso del 5 al 10. Tito 1, del 5 al 10. Amén. ¿Alguien más que diga amén? Dice la Biblia: por esta causa te dejé en Creta. Bueno, vamos a entender desde ya a qué se refiere o qué es lo que está diciendo Pablo en este pasaje bíblico. Pablo llega a Creta y Pablo, ¿cómo podríamos decir? Él edifica un cuerpo de Cristo, una iglesia en Creta. Entonces, en Creta deja él a Tito, mientras Pablo sigue su camino y él sigue evangelizando y sigue creando más cuerpo de Cristo en diferentes lugares. Entonces, Tito, ya en Creta, lo deja Pablo. Entonces le dice Pablo a Tito: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente. Es decir, que en Creta habían problemas. Y Tito fue dejado en Creta por Pablo para que él corrigiera esos errores doctrinales o de cualquier tipo que hubiese en el cuerpo de Cristo de que había en Creta. Y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea como administrador de Dios. ¿Qué más dice? No pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen, porque hay muchos contumaces, dice, habladores de vanidades, engañadores, mayormente los de la... Bueno, vamos a pasarnos rápidamente a Santiago 5:14 para entender un poco más el mensaje. Dice la palabra: ¿está alguno enfermo entre vosotros? ¿Qué dice? Santiago 5:14. ¿Qué dice? ¿Está alguno enfermo entre vosotros? ¿Qué más dice? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Bueno, tienen que haber, dentro de nuestras congregaciones, tienen que haber ancianos. Los requisitos de los ancianos lo dice prácticamente en Tito 1, del 5 al 10. Está bien claro lo que Pablo estipula, lo que Pablo, por mandato mismo de Jesucristo mismo, deja establecido para la iglesia que somos nosotros. De esta manera debe de funcionar las congregaciones a donde nosotros asistimos. De esta manera debemos de funcionar como cuerpo de Cristo que somos. Tenemos que tener pastores, tenemos que tener diáconos, tenemos que tener ancianos, ¿verdad? Que sean irreprensibles, como administradores de Dios, no soberbios, etcétera, 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 lo que dice en Tito 1, del 5 al 10. Y estos ancianos son los encargados de enseñar la palabra de Dios, ¿verdad? Con temas más específicos, ¿verdad? A estos ancianos se les llama los maestros, el que tiene el ministerio de maestro, ¿sí? Entonces, estos ancianos también dice la palabra en Santiago 5:14, de que cuando alguno esté enfermo en la iglesia, llame a los ancianos y que los ancianos se unjan las manos y oren por él con aceite, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Obviamente, ¿para qué? Para que reciban la sanidad de parte de Dios, ¿verdad? Este es el funcionamiento que los ancianos deben de ejercer en el cuerpo de Cristo, en la iglesia que somos nosotros que estamos reunidos acá. En 1 Corintios 14:3
En Primera de Corintios dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Bueno, hagamos una pausa ahí, hasta solo el verso 3. Es necesario que hayan profetas en nuestra congregación, que nosotros, dentro de nosotros, haya una persona que se encargue de darnos alimento, que es el pastor, ¿sí? Como ovejas que somos, diáconos que ayuden al pastor a servir en las cosas que las ovejas necesitamos, ¿verdad? Es necesario que haya ancianos para que ellos impartan los temas más profundos de la palabra, ¿sí? Porque ellos son maestros de la palabra, tendrían que ser maestros de la palabra, ¿sí? Y que ellos también nos unjan con aceite cuando nosotros estemos enfermos, y de esa manera, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nosotros seamos sanos, ¿sí? Y es necesario que también hayan profetas en nuestra congregación, ¿sí? Pero los profetas en el Nuevo Testamento hablan para edificación del cuerpo de Cristo, no para nuevas revelaciones bíblicas. Esto lo vamos a poner bien claro, ya que la Biblia ya está completa. Es decir, en el Antiguo Testamento, hablándose de los profetas que dejaron sus escritos en el Antiguo Testamento, estos profetas decían las cosas que Dios les decía que tenían que decir a la nación de Israel. Nosotros tenemos 66 libros ya escritos. Nosotros tenemos la facilidad de encontrar la palabra de Dios y de encontrar un consejo por medio de la palabra de Dios, que es la Biblia. Nosotros ya no necesitamos que venga un profeta, un falso profeta, y nos diga: así dice el Señor, que escriban esto, una nueva revelación de parte de Él. No. La revelación ya está completa, que es la Biblia, y consta de 66 libros, y por eso se llama Biblia. ¿Qué significa libros? Como ya se los he dicho en otras ocasiones, ¿verdad? El profeta en estos tiempos únicamente tiene que trabajar de la manera bíblicamente que está escrito, que dice que tiene que ser para edificación, para exhortación y para consolación, ¿verdad? Por eso el profeta y el pastor, ellos van de la mano en una congregación, en un cuerpo de Cristo, porque uno da alimento y el otro, el profeta, con el mensaje de parte de Dios, con el consejo de parte de Dios, nos ayuda a seguir creciendo dentro de la iglesia, nos exhorta en algún momento de aflicción que nosotros tengamos, y obviamente también nos consuela por las aflicciones que nosotros tenemos, ¿verdad? En algún decaimiento que nosotros tenemos, porque algún momento sentimos de que ya queremos tirar la toalla. Yo creo que no hay ninguno de los que están aquí que no haya pensado eso, ¿verdad? O de los amigos que están en las redes sociales. Hay algún momento en el cual tenemos tanta presión, tanta tribulación, ya sea en las cosas personales o ya sea el enemigo mismo, que quiere alejarnos de seguir formando o seguir buscando, más bien dicho, de Dios, y seguir ejerciendo como cuerpo de Cristo. Entonces el trabajo de estos profetas en la actualidad es exhortar a que nosotros continuemos, ¿verdad? Y en los problemas que nosotros tenemos, por ejemplo, ¿alguno de ustedes tiene algún problema en su casa? El trabajo del profeta debería de ser venir y decirle: no te preocupes, Cristo te ama, levántate, seguí adelante, mira, por tus problemas crees que vas a dejar a Cristo. No te preocupes, Cristo Jesús murió en la cruz de Calvario por tus pecados y por los míos. No tenés que fijarte en lo que cometiste ya. Es más, como el Señor nos ha enseñado, levantémonos y ya no sigamos cayendo en el mismo error. Esa es una forma de consolación, es un ejemplo, ¿verdad? En la cual las personas vienen, que nos consuela, que nos exhorta, que nos edifica, vienen siendo profetas de parte de Dios. Como vuelvo y lo repito, no necesariamente como ahorita en estos tiempos, que hay un montón que dicen que tienen revelaciones frescas de Dios. Esa es una gran mentira. ¿Qué quieren decir ellos? ¿De que la Biblia ya pasó de moda? ¿Que la Biblia ya no sirve? No. El cielo y la tierra pasará, más su palabra permanecerá, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios
hasta el último día va a seguir siendo vigente y siempre va a seguir siendo vigente, ¿verdad? Entonces no necesitamos de nuevas revelaciones como algunos quieren decir por ahí, sino más bien de que vengan y nos ayuden a edificación, a exhortación y a consolación. Entonces, hermanos queridos, ya entendimos. Esta es la primera parte que estamos haciendo de lo que es cómo debe funcionar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, que somos nosotros. Ya entendimos de que nosotros tenemos que tener un pastor enviado y levantado por Dios mismo para que nos dé alimento, que es la palabra de Dios, ¿sí? Debemos de tener diáconos en nuestra congregación, deben de ser llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, ¿verdad? Debemos de tener también ancianos, que son los encargados, los maestros de los temas más profundos de la palabra, en enseñarnos la palabra a más profundidad, y al momento de alguna enfermedad, orar por nosotros para que Dios haga la obra, ¿verdad? Y también ya entendemos de que necesitamos de los profetas que hayan en nuestra congregación, ¿verdad? Para que estos nos ayuden en edificación, nos ayuden en exhortación y nos ayuden en consolación, que nosotros pues obviamente necesitamos todos los días, porque no todos los días estamos del mismo ánimo. Habemos días, o hay días mejor dicho, hay días en los cuales no queremos nada, ¿verdad? Porque yo creo que a ustedes, más de algunos de ustedes les pasa eso, ¿no? Entonces es necesario que haya alguien que nos ayude. Entonces ya hemos entendido la primera parte de cómo debe de funcionar la iglesia verdadera, que dice la Biblia que debe de ser. No lo digo yo, la Biblia lo dice que así debe de funcionar, ¿verdad? Entonces vamos a dejar pendiente las enseñanzas, esa va a ser la parte 2. Las enseñanzas que nosotros debemos de recibir de la palabra de Dios, que es la doctrina. Este es un tema bastante profundo. La vamos a entender la doctrina en la segunda parte, que va a ser el día sábado, Dios mediante. Vamos a entender también cómo debemos de manejarnos nosotros, ¿verdad? Dentro del cuerpo de Cristo, y cómo deben de funcionar los dones espirituales que el Espíritu Santo da al momento de que recibimos al Espíritu de Dios en nuestra vida, ¿sí? Jóvenes, espero haya sido de bendición. Este es un tema muy extenso, ¿verdad? Entonces decidimos partirlo en 2 para que vayamos despacio entendiendo cómo debe de funcionar la iglesia verdadera del Cristo viviente, del Dios viviente. Entonces espero haya sido de bendición para ustedes. Y a los amigos de las redes sociales, espero tengan la oportunidad también de escuchar este tema, ¿sí? Estamos hablando de la palabra de Dios, y la palabra de Dios nos está enseñando cómo debemos de conformar, cómo debe de funcionar nuestra iglesia. Es decir, nosotros que estamos reunidos en un lugar, en una casa de oración. No es necesario, como nos han enseñado hasta el día de hoy, también ustedes jóvenes escuchen por favor, no es necesario que tengamos butacas de lujo, ¿verdad? No es necesario que tengamos un sonido envolvente, no es necesario que tengamos luces robóticas. Esto es emocionalismo, ¿sí? Esto es para crear un tipo de distractor para nuestra carne, ¿verdad? Nosotros somos la iglesia, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Cuando Cristo Jesús les predicaba a los 4,000 y 5,000 personas en los montes, ellos no tenían todas esas comodidades que tenemos nosotros. No estoy diciendo de que vayamos a los montes y nos congreguemos ahí, nos sentemos en las piedras y todo. No, está bien. Ahora tenemos facilidades que podemos utilizar para estar un poco más cómodos. Pero la palabra en sí es lo principal, no el espectáculo que nos ofrezcan, que porque tienen tantos instrumentos y porque siento que al momento de que suena la alabanza me pega en el pecho. No, eso no sirve. Discúlpenme. Lo que importa es realmente lo que nosotros estemos recibiendo y que nos alimentemos con la palabra verdadera de Dios.
Eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Lastimosamente, estas cosas no las predican en las congregaciones. A ellos no les conviene. ¿Por qué motivos? Yo no lo sé. Pero estas cosas no nos las enseñan cómo debemos de nosotros de ejercer, de funcionar como iglesia que somos. Espero, hermanos en Cristo Jesús y amigos de las redes sociales, que sea de bendición este tema para los que tengan la inquietud en su corazón y en su mente de saber cómo realmente debe de funcionar el cuerpo de Cristo. Esta es la primera parte que estamos nosotros aprendiendo, porque todos estamos aprendiendo acá. Estamos aprendiendo cómo Dios dejó escrito por medio de Pablo, ¿verdad? Cómo nuestro Señor Jesucristo le enseña a Pablo las cosas que nosotros debemos de saber, ¿sí? Para nosotros no ser unos ignorantes de la palabra. Espero sea de bendición para ti. Por favor, no te quedes con esta bendición, como lo digo normalmente a los finales de los temas, de las prédicas. No te quedes tú con esta bendición, por favor, compártela, porque tenemos un gran problema en estos tiempos de que somos ignorantes de la palabra. Y no lo hago para ofenderte a ti, sino lo hago para que si no sigamos entenebrecidos, que no sigamos con un conocimiento poco, sino vayamos alimentándonos de la palabra verdadera del Dios viviente. Espero sea de bendición para ti. Por favor, compártelo. Y ya lo sabes, te esperamos los días miércoles de las 10:30 a 11 más o menos, hora de Guatemala, de Centroamérica. Estamos transmitiendo en vivo estos servicios con los jóvenes. Y los días sábados a la misma hora nos puedes seguir por medio del perfil de este servidor o por medio de la página oficial. De ahí conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, Juan 8:32. En YouTube, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, Juan 8:32. En Twitter también en JN-8-32. Nos puedes seguir también en Google Más Plus. Ahí estamos también. Estamos constantemente subiendo versículos para que sean de bendición para tu vida. Dios te bendiga y que la paz del Señor quede contigo. Amén, amén.